Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a este webinario de presentación del título de experto en educación en la naturaleza de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta tarde con nosotras. La verdad, para mí es una ilusión estar aquí con ellas compartiendo este momento. Bueno, yo me presento para los que no me conozcáis. Soy Mar Penela, profesora y arquitecta, y dirijo y coordino Tres Ecosistemas, que es un proyecto de innovación y transformación que tiene como objetivo fomentar la reconexión con nuestros entornos, con la naturaleza, y lo hacemos a través de proyectos de naturalización de los espacios que habitamos y también a través de la organización de formaciones y eventos y encuentros como este para dar visibilidad a proyectos tan maravillosos que les comentaba ahora antes de entrar todo el mundo, que para mí era una enorme ilusión estar presentando esto porque me parece súper importante, ¿no? El título de experto en educación en la naturaleza me parece súper importante. Entonces, bueno, primero voy a empezar presentándoos al equipo docente, que por suerte tenemos aquí a casi todo el equipo, solo nos falta José, pero bueno, voy a presentaros así uno a uno, que seguramente igual ya los conocéis porque, bueno, hemos tenido que hacer un esfuerzo para condensar sus currículums porque son muy grandes, entonces, bueno, tienen ahí muchas cosas que contar y yo, bueno, unas pequeñas líneas de cada una de ellas, ¿no? Noelia García es directora y cofundadora de la Escuela Infantil Bosqueco, es especialista en educación en la naturaleza, codirectora del proyecto en fase de pilotaje Naturalizando Centros Educativos en Canarias y cofundadora y también parte de la junta directiva de ENNA, que es la Federación Nacional de Educación en la Naturaleza. Además, Noelia codirige e imparte docencia en este título de experto universitario en educación en la naturaleza. Katia Hueso es cofundadora del grupo de juegos en la naturaleza Saltamontes, la primera escuela infantil al aire libre en España. Es también docente universitaria, formadora y autora de publicaciones sobre educación en la naturaleza, también conservación, medio ambiente y sostenibilidad. De hecho, acaba de publicar ahora un libro este año que se titula Educar en la naturaleza. Adamana Bautista es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es doctora en Filología Hispánica y máster en Inglés Medieval. Sus líneas de investigación giran principalmente en torno a la lectoescritura viva, movimiento que en ella cobró especial sentido cuando fue madre y cuando se vinculó como mamá y como asesora puntual en lectura y escritura a Bosqueco. Andamana también es directora de este título de experto universitario en educación a la naturaleza. Y Paz González, fundadora de Amadai, espacio de juego en la naturaleza en Oleiros, A Coruña. Maestra especialista en educación infantil, profesora de la Facultad de Educación de A Coruña, en la que además de impartir docencia pertenece a un grupo de investigación, y es presidenta de ENNA, la Federación Nacional de Educación en la Naturaleza, que aúna las escuelas en la naturaleza a nivel nacional. Y bueno, nos falta José Guzmán, que es cofundador y coordinador de la etapa infantil en Bosqueco y bueno, forma equipo con Noelia en todas las cosas que ella está poniendo en marcha en estos momentos. Bueno, para contaros un poco, para empezar a meternos en el tema de este título, pues bueno, primero preguntarlas en qué consiste la educación en la naturaleza, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Así es. Pues si queréis yo misma, dado que tengo este libro recién publicado, lo tengo fresco. Perfecto. Bueno, consideramos importante este título porque educar en la naturaleza es una asignatura pendiente que hay en nuestro país. Está creciendo en todas partes, bueno, en el mundo en general, vaya. En el norte de Europa ya nos llevan unas décadas de ventaja y en el resto del mundo pues estamos yendo con la lengua afuera detrás de todo este movimiento, de todas estas de estos enfoques que relacionan educación, infancia, naturaleza, bienestar, salud. Y educar en la naturaleza no es nada más y nada menos que hacer un acto educativo, un acto pedagógico en contacto íntimo y estrecho con el medio natural, lo cual no significa que estemos necesariamente siempre en un lugar virgen, en un lugar alejado de la civilización, vamos a decir, sino que simplemente entendamos que la naturaleza no solo es todo lo que nos rodea, sino que nosotros mismos somos naturaleza y que tenemos que recuperar, en este caso a través de la educación,
la conexión con nuestra esencia y la conexión con lo que nos rodea, con los otros seres que tenemos a nuestro alrededor, y hacerlo desde un enfoque ético más horizontal y no tan jerárquico ni tan vertical como suele ser habitual en la gestión de la naturaleza, ¿no? Por eso nos gusta hablar de educar en la naturaleza utilizando esta preposición, porque lo que buscamos es la inmersión en el medio natural, que insisto, puede ser simplemente en la calle o al aire libre, ¿no? No necesitamos que sea un espacio especialmente vistoso, vamos a decir, sino que simplemente sea silvestre, en el sentido de que sea poco manejado, ¿no? Que no haya una manipulación muy firme o muy clara del ser humano, ¿no? Sino que Sí. allí vivamos con otros seres y con otras circunstancias que están allí y con las que tenemos que conectar para garantizar también una relación más saludable con el planeta, que es uno de los grandes objetivos. Hay muchos objetivos dentro de la educación en la naturaleza, pero yo voy a centrarme en Sí. este porque las compañeras van a hablar de los otros, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es a largo plazo que a través de la educación en la naturaleza se consiga una mejor relación con el planeta, con los recursos y con lo que la Tierra y la naturaleza propiamente nos da. ¿Esto cómo se consigue? Pues a través, sobre todo, de un vínculo temprano, de las experiencias tempranas en el medio natural, en la infancia. Y lo que vamos a conseguir ya no es solo personas que van a estar más conectadas y van a entender mejor las necesidades de la naturaleza, sino que indirectamente se va a beneficiar el resto de la sociedad. No solo los propios niños que luego en la edad adulta van a conseguir conectar mejor, sino que al resto de la sociedad esto le va a beneficiar porque se va a generar un paradigma de actitud y de mirada más sostenible de la que tenemos ahora. Por lo tanto, creo que como el paradigma educativo tiene esa vocación de no solo dar bienestar, facilitar el desarrollo en el momento actual, sino también mirando hacia el futuro, hacia futuras generaciones, cómo las futuras generaciones se van a beneficiar de, de esta mirada más en conexión con la naturaleza y una mirada más respetuosa y más conectada, vamos a decir. Es fundamental, sí. Mm, Permitir esa conexión, ¿no? Porque Eso es, no es tanto generarla, sino permitirla, porque ya la tienen. Mm. así es. Mm. Vale, el juego libre, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los pilares de la educación en la naturaleza, ¿por qué tanta importancia? ¿Es posible incluir el movimiento que genera el juego libre en el contexto educativo más tradicional, en los centros educativos de enseñanza reglada? Bueno, pues me pido esa pregunta, ¿vale? La verdad es que es una pregunta con mucha chicha, ¿no? Sobre el juego. Un poco, quizás, para poder contestar a esta pregunta, ¿por qué le damos tanta importancia, no? Pues quizás es porque tenemos un concepto distinto sobre lo que significa el juego y quizás deberíamos volver a ese concepto de juego, ¿no? Una palabra compleja de definir, como explica Katia en su libro, en uno de sus primeros libros, ¿no? Pero así para resumir mucho, porque no tenemos un gran espacio de tiempo para ello, sí que el juego creo que es importante, que es saber que es aquel que surge del interior del niño y la niña y que para él es un lenguaje más para relacionarse con el mundo, ¿no? Con su familia, con los amigos, para relacionarse. El niño es juego, no tiene juego, es juego. Igual que somos naturaleza, los niños y las niñas somos juego. Realmente los seres humanos, ¿no? Y cualquier cachorro de cualquier especie necesitan ese juego también, ¿no?
Por eso en las escuelas en la naturaleza apostamos por su presencia, por permitir, como dice Francesco Tonucci, ¿no? Permitamos el juego, ¿no? Pues apostamos por ello porque a través, como es un canal de comunicación, una manera de expresarse para ese niño o para esa niña, vamos a entender no solo quién es ese niño o esa niña, sino cómo aprende, ¿no? Y bueno, hay numerosos estudios que avalan toda esta teoría del juego, ¿no? Y que indican además no solo que el juego es necesario, que con el juego pueden expresarse, que obtienen muchos beneficios, sino que ahora ya se empieza a entender que la ausencia del juego es perjudicial. Provoca un daño sutil y a largo plazo que está ahí y que debemos tener presentes como docentes o como personas que trabajamos con la infancia, ¿no? Si no permitimos el juego, si no lo incluimos dentro de las escuelas o de aquellos espacios que trabajan con la infancia, no permitimos ser. Tiene la misma categoría que la alimentación, la respiración, es importante incluirla, ¿no? A través del experto lo que vamos a hacer es pues, una especie de transferencia, ¿no? Cómo se puede incluir en el día a día de una escuela más clásica, digamos, o o en otros contextos educativos, ¿no? Que no son una escuela en la naturaleza. Pero como bien dijo Katia antes, es necesario proponer espacios al aire libre porque ya proporcionan bueno, pues esta posibilidad, ¿no? Este poder permitir el juego, ¿no? Tampoco un poco lo que me preguntabas también en la segunda pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con todo el movimiento que se genera a través del juego, ¿no? Porque es como que es un tándem, un binomio, ¿no? El juego implica movimiento. ¿Y cómo hacemos eso dentro de un aula? ¿Cómo hacemos eso dentro de un cole? Con tantas normas, con tantas... Y a veces voy un poco antes, ¿no? Es como si nos preguntamos, ¿y cómo hacemos para darle de comer a un niño que come 3 veces al día? No es la pregunta. Tenemos que buscar espacios, tiempos y maneras de acompañar que permitan ese juego, porque sí, porque es necesario, porque tiene que ser así, es una característica, igual que si yo trabajo con otro colectivo, debo adaptarme a ese otro colectivo. Pues a través del experto también buscaremos cómo se acompaña ese juego, qué significa ese juego y cómo podemos proporcionar espacios seguros, tiempos seguros, sin olvidarnos de todas esas cosas que van ligadas a algo que nos preocupa de alguna manera, ¿no? Que supongo que os contarán mis compañeras también, ¿no? Que son los aprendizajes. Entonces, bueno, ahí te lo dejo, Mar. No, claro, es que el otro día hablando contigo y también con Noé, ¿no? Cómo es cambiar la mirada, ver más cosas en ese juego, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Es que algunos piensan, bueno, ahora están no haciendo nada, ¿no? Es un tiempo de, pero está ahí todo el aprendizaje, ¿no? Y eso hila también con otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa con otros aprendizajes considerados básicos que están ahí también en ese momento de juego, ¿no? Pero también en la naturaleza, ¿no? Como la lectura y la escritura. Y ahí me pido yo la palabra, si les parece, porque realmente igual caigo un poco en cuestiones más de naturaleza filosófica, pero es que creo que ese componente falta muchas veces en las escuelas. La lectura y la escritura no son más que procesos que emprendemos los seres humanos como agentes sociales, en nuestra dimensión social. Yo quiero leer y quiero escribir porque soy un ser social que me relaciono con los demás y con las demás. Esa parte se pierde completamente con muchísima frecuencia en la escuela de corte tradicional porque empiezan los niños y las niñas a hacer fichas
sin haber comprendido esa dimensión social. Y ahí es donde entra a jugar, nunca mejor dicho, la naturaleza, porque esa dimensión social que tenemos como seres humanos se aprende de forma espontánea en la naturaleza, porque en la naturaleza, por ejemplo, yo necesito trabajar mi capacidad para verbalizar, porque de repente un palo no es un palo, sino que es, yo qué sé, un cohete. Y eso lo tengo que expresar y lo tengo que explicar a quienes están conmigo. No, al ser material no estructurado, yo tengo que trabajar mi capacidad para explicarle a mi colega que eso es un cohete con el que vamos a ir al espacio, por ejemplo. Y ese es el nacimiento de una relación saludable con todo lo que tiene que ver con el lenguaje en su dimensión oral y luego en su dimensión escrita. Es más, la naturaleza, por lo que yo he vivido, sobre todo con mi hija y con mi hijo, es que es un entorno que de forma inmediata favorece los vínculos, porque somos naturaleza, como decía Katia, y el grupo cobra una importancia que en un aula a veces no tiene. Y eso en la naturaleza, en un grupo de niñas y niños jugando al aire libre, se nota enseguida. Enseguida se favorecen esos vínculos que nos permite tener una relación muchísimo más rica con el entorno natural. Es más, también la lectura y la escritura no dejan de ser procesos en los que hay un yo que se relaciona con el espacio. Yo cuando leo me relaciono con el espacio creado por otra persona, y yo cuando escribo utilizo un soporte para relacionarme con los demás. En la naturaleza esos soportes se prestan muchísimo más a la amabilidad que en un aula con techo, porque pues puedes escribir con palos, puedes escribir en la tierra, puedes nombrar la realidad que te rodea. Es muchísimo más fácil, incluso que hasta un acompañante no sienta ese impulso que nos surge a veces entre cuatro paredes de estar emitiendo juicios constantes sobre las producciones de las niñas y de los niños. El proceso, un niño, una niña que está aprendiendo a leer, a escribir, a dibujar, no tiene la mirada puesta en el resultado. Esa manía es adulta. El niño o la niña tiene puesta la mirada en el proceso, y en la naturaleza todo es así de forma natural. Hay un proceso vivo que se acompaña de forma natural. Nadie está juzgando si el árbol ha crecido rápido, despacio, si tiene más ramas, menos ramas que las que les corresponde, porque en el entorno natural eso se ve como una cosa absurda. Y lo que aporta la naturaleza como espacio de aprendizaje es que quien acompaña a la infancia se convierte en árbol que permite de una forma más sencilla que en un aula, que parece que dejamos de mirar a la infancia, que no puede tener su objetivo puesto en el resultado porque no está preparada ni preparado para eso. El niño está disfrutando de su proceso, y en la naturaleza eso, la mirada adulta lo tiene más fácil para acomodarse en ese entorno natural, a observar y acompañar el proceso del niño, de la niña, igual que acompañamos a la naturaleza y no la juzgamos. En ese sentido, hay una facilidad para la pedagogía de la amabilidad, en la que el acto pedagógico puede ser que lo animemos facilitando escenarios de aprendizaje, pero enseguida comprendemos que ese acto pedagógico lo termina el niño o lo termina la niña. Eso en un aula, por la experiencia que yo he vivido, es mucho más difícil de hacer, porque el acto pedagógico en un aula cerrada se convierte en algo que el docente siente que empieza y termina, y eso es un disparate total. En la naturaleza no, tenemos que pegar la oreja a la infancia, y el entorno nos invita a hacerlo con mucha más facilidad. Y un niño, una niña que aprende a leer y a escribir como un proceso fluido, ha entendido esta dimensión de ser social, y además se ha movido. Además ha aprendido a moverse, a identificar su cuerpo en el entorno, y eso se hace en la naturaleza y no sentado haciendo una ficha en un aula. Un niño que no distingue a veces la B de imprenta de la B de Barcelona y la D de Dinamarca, es un niño que no tiene seguramente bien trabajada la lateralidad. Seguramente Paz me pueda pues corregir o ampliar esta visión, pero lo que necesita esa niña o ese niño es ir a la sala de psicomotricidad o ir al bosque, en lugar de repetir 50 veces la B y 50 veces la D. Y
Y es nada más una cuestión de descubrir su cuerpo y descubrir cómo puede relacionarse con el entorno. Y esta visión, lo que yo percibo con más frecuencia de la que me gustaría reconocer, es que está completamente ausente en muchas aulas de infantil y de primaria. La dimensión social, para que tú puedas aprender a leer y a escribir de una forma amable, tienes que saber para qué quieres leer y escribir, y el trabajo con el cuerpo. El cuerpo de mí para mí y el cuerpo en el entorno. Y esa dimensión se puede llevar a un aula de corte más tradicional, pero aprenden con más facilidad en el aire libre. Y una anécdota chiquitita, mi hija Lluvia cuando era pequeña iba al bosque y tenían que escribir y se había olvidado el bolígrafo en el aula. Y la amiga y ella escacharon unas hojas, cogieron un palo y escribieron en su tabla de bosque lo que querían escribir. Eso a una niña, a un niño que no ha estado en contacto con la naturaleza, ni se le pasa por la cabeza. Lo que hace es gritar a ver a quién le sobra un boli, porque no se le ocurre, y a mí tampoco como adulta. Y las niñas escacharon unas hojas y con lo que soltó la hoja escribieron. Eso es un regalo que ha hecho Bosqueco a mi hija y que es más difícil en un aula de corte más tradicional. Sí, está claro. Bueno, antes hablaba también Paz de los problemas que puede traer el no haber tenido ese espacio de juego, ¿no? Y también, por ejemplo, cada vez hay más recomendaciones desde distintos ámbitos de la salud para pasar más tiempo, de los beneficios, ¿no? De pasar más tiempo en la naturaleza como medida restauradora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar entonces? ¿Qué ocurre con este distanciamiento desde edades tempranas? Sí, aquí saco yo otra de mis partes, en este caso el lado más de enfermera, ¿no? Y bueno, es incuestionable que nos encontramos en un mundo cada vez más artificial, ¿no? Donde las nuevas tecnologías están más presentes que nunca en nuestros hogares, en nuestras casas, pero también en las escuelas y en los lugares ya de ocio también de la infancia. Donde los niños y niñas pasan cada vez más tiempo frente a estas pantallas, en espacios cerrados, privados de movimiento y alejados de la naturaleza, en este caso más próxima, ¿no? Si echamos la vista atrás y recordamos, no hace más de 30 años que jugar era sinónimo de jugar fuera, ¿no? Jugar con los amigos y amigas, alejados de la mirada adulta, liderando nuestras experiencias. Y sin embargo, los espacios cada vez más urbanizados y alejados de las necesidades auténticas de la infancia, las nuevas tecnologías, como acabamos de nombrar, y el ritmo acelerado que llevamos en general, y también el miedo en una infancia casi algodonada que está actualmente, nos ha llevado a este distanciamiento del medio natural. Esta falta de contacto con la naturaleza tiene importantes consecuencias para la salud. De igual modo que un contacto directo supone, como ya han dicho las compañeras, múltiples beneficios. Las consecuencias ya son palpables. Hay un aumento notable de los casos de diabetes infantil, de miopía, de obesidad, el actual aumento de falta de vitamina D, que además la obtenemos directamente del sol, ¿no? Pero al estar en estos espacios cerrados, pues no la obtenemos, y es la responsable de aportar el calcio que precisan nuestros huesos, al igual que proteger nuestro corazón, regular los impulsos de hambre, de sed, de sueño, pero también de la capacidad de atención y de aprendizaje. Cada vez hay más niños y niñas, lo comentábamos el otro día, Mar, con déficit de atención, de falta de integración sensorial o de reflejos primitivos que aún siguen activos incluso en etapas superiores de primaria. Que todo tiene que ver también con esta falta de movimiento que nos ofrecerían los espacios abiertos y naturalizados. No podemos olvidarnos de las enfermedades también del siglo XXI, ¿no? En la infancia, como son el estrés, la ansiedad, la depresión, que llevan unos problemas de conducta que son, digamos, la punta del iceberg de otros problemas más profundos.
Todo ello está unido a la actual crisis climática y al estado de pandemia, aunque ya pensábamos que la infancia realmente ya estaba confinada antes de todo esto, que nos dejan visibles esta y otras huellas cada vez más profundas para hacernos tomar conciencia de la importancia de volver sobre nuestros pasos, ¿no? Y reconectar, como decía Katia, con la naturaleza, con nuestra naturaleza, porque lejos de ser una idea romántica, es una realidad demostrada científicamente, y la escuela no puede estar al margen de todo esto. Por lo tanto, nos parecía obvio analizar este enfoque de la educación en la naturaleza desde la universidad, ¿no? Con los profesionales que van a acompañar a la infancia. Ya no toca preocuparse, ya no da tiempo, ahora hay que ocuparse, ¿no? Pasar a la acción. Y esto es una forma de nosotros también tomar acción, no solamente desde nuestras escuelas, desde, bueno, en el caso de Andamana o de Katia o de Paz, pues también desde el acompañamiento de los futuros docentes, ¿no? Sino que también acompañarlo desde este experto de educación a la naturaleza, que además está abierto no solamente a maestros y maestras, sino a otras especialidades, ¿no? De educación ambiental, psicología, otros profesionales que también acompañan a niños y niñas y a la juventud en general. Además, esta desconexión de la naturaleza también va unido a que hay una sociedad cada vez más reacia al riesgo, ¿no? Con miedo a los espacios abiertos, a la naturaleza, a lo vivo, ¿no? A los niños, y bueno, y que los niños y niñas corren peligro al no permitirles superar estos límites físicos y emocionales y probar cosas nuevas, ¿no? En las que necesitan evaluar y gestionar su propia seguridad. Esto puede llevar a tomar a la ligera ciertos riesgos, o hacer de esta infancia una infancia algodonada, con una falta de comprensión de sus capacidades, ¿no? Y de los peligros potenciales de una determinada situación. Y muchas veces se confunde, y esto es algo que también veremos en el experto, el peligro con el riesgo. Y la gestión de riesgo es una parte integral importantísima de las escuelas en la naturaleza. No podemos eliminar los riesgos y dejarlos a cero, ¿no? En cualquier otro aspecto de la vida tampoco lo podemos hacer. Ya cruzamos la calle, vamos en bicicleta, o practicar un deporte no está exento de algunos riesgos. En la educación en la naturaleza, además, se fomenta que esta evaluación de riesgos y beneficios, esta gestión de riesgos también conlleven unos protocolos de seguridad, y que también se alienta a los propios niños y niñas a formar parte de esta gestión en la medida de sus posibilidades y por supuesto de su momento de desarrollo, ¿no? Con lo cual forma parte íntegra de su aprendizaje, y esto conlleva implícito pues una mayor autonomía, conocimiento de sí mismo, del otro, de los límites, del medio que les rodea, de los demás, ¿no? Y de la resiliencia, y una mayor autoestima, ¿no? Etcétera, etcétera. Habilidades para la vida, más aún en los tiempos de incertidumbre y cambio constante en los que andamos inmersas, ¿no? Hoy día son indiscutibles, ya incuestionables, los beneficios de la educación en la naturaleza a todos los niveles, a nivel social, a nivel emocional, a nivel físico, cognitivo, espiritual, que no necesariamente religioso, y que por lo tanto desde este enfoque podemos dar respuesta realmente a las necesidades auténticas de estos niños y niñas, ¿no? De forma integral, holística, pues favoreciendo ese bienestar infantil que todas perseguimos, ¿no? Y un saludable desarrollo. Entonces la naturaleza deja de convertirse solo en un escenario, ¿no? O una fuente de recursos de la cual abastecer. Es realmente la mejor maestra que puedan tener los niños y niñas, es fuente de bienestar, de desarrollo, de crecimiento saludable, de aprendizaje y por supuesto de inversión en, como decía, como nombraba Katia, de una salud planetaria óptima para todas, ¿no? Y
cuando entendamos realmente que nuestra salud está íntimamente relacionada con la salud planetaria, que estamos hablando de lo mismo, entonces habremos entendido realmente la importancia de restablecer una relación más amable con la naturaleza. Comentaba Mara el otro día en las redes, que vi que lo compartiste, es que después de escuchar tantas veces la preocupación por esta brecha digital, pues nos preguntamos para cuándo vamos a ocuparnos de la brecha verde, ¿no? de la brecha natural, de la brecha de conectar, de la necesidad de conectar otra vez con la naturaleza, ¿no? Desde las escuelas. Y ya que es vital, y sí que está relacionada directamente con el bienestar infantil, con las buenas prácticas, con un acompañamiento holístico, con el compromiso de educar en valores, donde la vida está en el centro y donde el aprendizaje está basado en el lugar, que como decía antes Andamanas, que emerge, ¿no? Emerge de dentro hacia afuera, que es significativo, globalizador, competencial, donde ese vínculo sea el lazo que nos devuelva a sentirnos parte indivisible de esta naturaleza, ¿no? Y por lo tanto amarla y a cuidarla y posiblemente a crear futuros administradores del planeta desde esta relación más saludable hacia una sociedad, esperamos, más sostenible. Durante este posgrado se hace imprescindible conocer el enfoque en profundidad, conocer e indagar en el para qué, ampliar la mirada. Yo digo en las formaciones, ampliar la mirada más allá del Pinterest y cómo pueden aprender los niños y niñas, dónde poner la mirada, cómo naturalizar el currículum, la importancia de la comunicación en las 3 direcciones, que ya lo veremos, el arte porque es un arte, el arte de la observación y de la documentación pedagógica, donde se puede hacer visible lo invisible, etcétera, ¿no? Pero también vamos a revisar nuestra propia conexión con la naturaleza, nuestra mirada hacia la infancia, y sin olvidar, por supuesto, la parte que también es importante de logística, de seguridad, de evaluar y hacer planes de mejora, ¿no? Porque todo esto es vital en las escuelas de educación en la naturaleza. Son proyectos vivos, flexibles, normalmente con una programación fenológica, ¿no? Basada en los ritmos de la vida, del medio natural que nos acompaña. Y para terminar, decir que durante este viaje transformador, que supone dar un sí al experto de educación en la naturaleza, por la calidad de su contenido, por su carácter también mayoritariamente práctico y vivencial, las observaciones y prácticas que van a poder realizar, los trabajos tutorizados con todas estas profesionales en este enfoque y en definitiva por la capacitación en profundidad, ¿no? que ofrecemos al alumnado que nos acompañe. Nuestro objetivo va a ser eliminar todas esas barreras que a priori parece que puedan frenar y tomar el enfoque de la educación en la naturaleza, integrando esta mirada naturalizada y amplia, y que puedan obtener, por lo tanto, pues todas esas competencias y herramientas necesarias para integrar permanentemente este enfoque y extrapolarlo donde quiera que acompañen a la infancia. Wow. Yo cada vez que os oigo, como últimamente además nos vemos más, es como que lo veo, no sé, es que es por ahí, ¿no? Que tienen que ir, tenemos que generar esa posibilidad a nuestra infancia, ¿no? A la que está siendo infancia ahora. Bueno, ahora también este encuentro era para cualquier pregunta que les queráis hacer sobre este título de experto en educación en la naturaleza, cualquier duda. Si no, como aquí hay unas dudas básicas, ¿no? Que a quién va dirigido, si queréis contestar. ¿Sí? A ver, yo creo que Noelia casi lo contestó antes, la pregunta de a quién va dirigido, porque en realidad va dirigido a cualquier persona interesada en acompañar en la naturaleza a la infancia y a la no tan infancia también. Y pensamos quizás en el perfil de docente, pero no es necesariamente así. Psicopedagogos, psicólogas, en definitiva, quien quiera hacer ese acompañamiento. Hay un movimiento aquí en Canarias de la escuela pública hacia movimientos de
pasar más tiempo en espacios al aire libre, es decir, que una docente con su plaza en un cole público puede adquirir con el experto de herramientas que les sean de utilidad para desempeñar su labor cotidiana en un cole, no en la naturaleza, pero sí con esa inquietud. Y es un movimiento que se siente imparable porque se siente tan necesario y tan urgente para nosotros como especie, pero también para el planeta, que creo que además de proporcionar herramientas a nivel profesional, también nuestra intención es que proporcione herramientas a nivel personal, de crecimiento personal, de reconciliarnos también nosotras con la naturaleza y con las implicaciones que tiene ese vínculo tan urgente y necesario con el entorno natural. Ujú. Claro que no, muchas veces, o sea, el entorno natural es fundamental, pero no puede ser la excusa, no tengo un entorno súper naturalizado, ¿no? Al final, la naturaleza también está en tu metodología, en tu acompañamiento, en los tiempos. Por Ahí, ¿no? supuesto. Mm. El respeto a los ritmos se puede hacer rodeado de cemento, y eso es algo que nos enseña la naturaleza. Y yo respeto al estudiantado que es universitario, y eso me lo enseñó la naturaleza. Y hacemos el examen como ustedes quieran, porque lo escucho. Y eso se puede hacer en cualquier entorno, no necesariamente tenemos que tener un pedazo de escuela-bosque para poder llevar estos aprendizajes a cualquier espacio en la que se den actos pedagógicos amables. Claro, sí. Bueno, preguntas muy prácticas. ¿Dónde se imparte? ¿Fechas? ¿Qué carga horaria tiene? Bueno, pues comenzamos el 14 de enero con una presentación del experto en la Facultad de Ciencias de la Educación y terminamos en Bosqueco el 29 de julio con la exposición de los trabajos, ¿no? Se imparte mayoritariamente en nuestra escuela. Aquí se impartirán los 11 módulos presenciales en formato intensivo de fin de semana y también será el lugar de observaciones y prácticas durante este recorrido. Y por otro lado, habrán clases teórico-prácticas, algunos de los viernes que preceden a estos módulos en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y por otro lado, tendremos encuentros telemáticos, ¿no? A través de la plataforma de Moodle de la universidad, algunos lunes y miércoles también por la tarde. En total, este posgrado tiene un total de 667 horas, que son casi 27 STS, y que se realizarán en apenas 6 meses. O sea que está todo bastante condensado y mayoritariamente práctico-vivencial. Vale, genial. Entonces, bueno, se va a impartir en la facultad, ¿sí? ¿No? Una parte... Si queréis respondo. Vale. Hay una parte que se va a hacer online, es decir, esa parte va a ser obviamente a distancia, pero síncrona, eso sí. Es decir, nos conectaremos todos a la vez, porque incluso aunque sea una parte más teórica, vamos a decir, pues habrá interacción con las personas que participen y por tanto es importante que estemos conectados en el mismo momento, ¿no? Habrá una parte presencial que es eminentemente práctica, que es la que decía Noelia que va a hacerse, va a tener lugar en Bosqueco. Y hemos buscado un poco esta combinación porque, dado que tiene una carga horaria importante, de esta manera conciliamos un poquito mejor las necesidades de agenda de tanto docentes como sobre todo de los participantes, ¿no? Es decir, que la parte más teórica, gracias a este entrenamiento que hemos tenido en el último año y medio, pues podemos hacerla online sin mayor problema. Y dedicar entonces todo ese esfuerzo de apretar agendas y de dedicar tiempo personal más allá de solo el docente, a estar juntos, a vivir experiencias en conjunto, ¿no? Con en los distintos módulos que se van a impartir en Bosqueco, que se impartirán entonces de una manera mucho más intensa, ¿no? Va a llegar mucho más adentro todo aquello que vivamos en ese momento a lo que podemos tener a lo mejor en sesiones más convencionales, ¿no? También habrá alguna sesión de aula, no muchas, pero algunas va a haber también, porque son sesiones que no precisan a lo mejor de un entorno natural tan estricto, vamos a decir,
y también pues se harán en momentos en que sea más cómodo también para los participantes, en viernes por la tarde, por ejemplo. Entonces las sesiones online serán entre semana, sesiones en aula por lo general, no siempre, pero por lo general en viernes, y luego sábado, domingo, en las fechas en las que tenemos sesión presencial, será en Bosqueco. Todo esto está en el dossier, o sea, las fechas ya están Vale. en el dossier, con posibilidad, eso sí, de que haya algún cambio. Hemos querido reservar la posibilidad de que pudiera haber cambios de última hora, o sea que hay un poquito de flexibilidad. Vale, estaba pensando si compartir el dossier por aquí, por el chat. Quizás, vale, pues ahora lo subo. También quería preguntaros si hay opción de prácticas también, ¿no? Sí, existe esa posibilidad porque bueno, enriquece muchísimo todos los aprendizajes, tanto teóricos como vivenciales, ¿no? Al final, ese practicum va a ser pues una apuesta en la realidad de todo lo aprendido, ¿no? Las prácticas serán en un lugar excepcional, como es la Escuela Infantil Bosqueco, que ya conoceremos también, pero podremos tener la oportunidad de vivenciarla, digamos, viva con los niños y con las niñas que la habitan, ¿no? Y ahí es donde podemos hacer todas esas transferencias que vamos a ir adquiriendo a lo largo del experto, ¿no? Cómo se junta todo, la parte teórica, esa parte vivencial, que ha salido varias veces la palabra intensa. Me gustaría decir que intensa no quiere decir que sea inabarcable o de mucha duración o de gran dificultad, sino que es intensa por la parte personal que conlleva también, por esa conexión con la naturaleza y porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Aquellos que trabajamos en la universidad o que en algún momento de nuestras vidas hemos sido parte de ese alumnado o parte del alumnado, no estamos acostumbrados a vivenciar hasta la parte teórica, ¿no? y eso va a ser intenso, va a ser otra manera totalmente diferente. Conozco otros másters, otros expertos, otros posgrados y hemos hecho una apuesta realmente importante por esta parte práctica, ¿no? Y además está pues este práctico, ¿no? Que sintetizará un poco todas esas experiencias vividas, ¿no? Esa oportunidad grandísima de estar allí. Claro. Vale, yo no sé si queréis alguno de los asistentes hacer alguna pregunta o si queréis abrir micro o escribir lo que os sea más cómodo y lo leemos. Alexandre dijo, ¿no? ¿Sí? ¿Puedes hablar? ¿Estoy escribiendo? Vale. No sé si le tienes que dar tu voz. ¿Le tengo que dar yo? No, estamos aquí. Hola. No, estaba diciendo que los que estábamos escribiendo en el chat. Vale. Sí. Ahí está. Ponéis el chat. Sí. Bueno, era en referencia que a mí me encantaría, sería un sueño poder hacer esta formación. Lo que pasa que, claro, estoy en Galicia y era un poco la pregunta si en algún momento se visualiza el poder traer esta formación a la península o... Claro, me encantaría poder hacerla y estaría muy dispuesta a viajar para poder hacerla, pero claro, en este momento trabajando es complicado, ¿no? Con el poder compaginarlo y poder responsabilizarse de poder realizarla de la mejor forma y con todo el compromiso. Entonces, bueno, esa es la pregunta. Podemos ir juntas. Sí. Sí, yo entiendo lo que dices, soy la parte gallega, ¿no? Y también trabajo. No sé si sabes que ahora va a haber vuelos directos desde Coruña, no sé en qué parte estás. Estoy en Lugo, bueno, en Sarria. En Sarria, bueno. Entonces,
Bueno, no sé si mis compañeras quieren contestar, pero ahora mismo, momento presente, es una apuesta importante, un logro enorme haber conseguido el reconocimiento de una universidad. No es un acuerdo colaborativo, es una universidad que ha decidido reconocer la educación en la naturaleza y sacar un título propio. Es algo totalmente nuevo. Sí, y esperamos y deseamos que esto inspire a más universidades, a más gentes, y esto pueda ser una realidad al alcance de muchas comunidades autónomas, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias por vuestro compromiso y un honor poder formar parte de estaros viendo, que os seguimos de bien cerquita, pero bueno, ojalá algún día podamos participar en algo así. Seguro que sí. Seguro que sí, Muchas segurísimo. gracias. Gracias. Vale, bueno, yo tengo aquí más preguntas apuntadas y yo las voy diciendo por si acaso, porque como está grabada, igual después hay personas que tienen dudas, entonces, bueno, mucha gente se plantea qué oportunidades de trabajo abren los estudios, ¿no? Entonces, Sí. bueno, a lo mejor por darles respuesta a esto. Sí, a ver, esto no es una formación que dé acceso directo a un trabajo, vamos a decir, ¿no? Como otras formaciones que serían más de índole de formación profesional o otro tipo de formaciones. En este caso, yo creo que lo que sí te ofrece este experto es una mirada muy amplia y una mirada muy conectada con la infancia, con su bienestar, con la educación, que permite aplicarlo en muchos contextos diferentes. Y por tanto, no puedo decir, bueno, es que esto te capacita o te da el título el certificado profesional, ¿no?, de una determinada actividad, pero sí que te capacita y te forma para ser una persona con una mirada mucho más amplia y mucho más diversa hacia todos estos aspectos que acabo de decir. ¿Esto qué significa? Que podemos ir a trabajar, por ejemplo, a una escuela, no necesariamente una escuela en la naturaleza, que también, por supuesto, y por supuesto para el que lo desee puede iniciar un poco su camino de exploración hacia su propio proyecto, pero también perfectamente puede tener cabida en una escuela que desee ampliar un poco su forma de estar al aire libre, que quiera pues eso, trabajar más al exterior, ¿no? Y desde cualquier papel que uno desee, ¿no? Pues desde magisterio, desde psicopedagogía, desde apoyo de cualquier tipo, pues quieras tener ese extra, digamos, de estar al aire libre y aportar eso a la infancia. Pero ya no solo en la escuela, sino en muchos otros contextos donde puede haber una acción educativa, ¿no? Como puede ser en la educación ambiental, como puede ser el trabajo social, el ocio y tiempo libre. Es decir, se puede tener esa mirada de la pedagogía amable, como decía Andamana, en tantos contextos que sería imposible enumerarlos todos, ¿no? Yo creo que esto lo que te da es una formación más integral, más redonda, más conectada, que te permite expandirte, digamos, hacia todas las direcciones como una mancha de aceite, ¿no? Te permite conectar con lo que cada uno ya lleve de sí mismo, ¿no? De formación y de interés, y ampliar la mirada, tener una actitud un poco diferente, un poco más amplia, que incluya la naturaleza, el respeto, la salud, el bienestar, y de esta manera pues aportar siempre esa frescura y esa novedad a cosas que ya se están haciendo. Y además esto creo que sí que tiene un futuro, en el sentido de que hay cada vez más interés por salir al aire libre en los contextos más variopintos, es decir, en el contexto de la salud, de la educación, pero la educación en el sentido más amplio de la palabra, desde infantil hasta superior, ¿no? Y si me apuras, pues también hasta el contexto empresarial, en el contexto terapéutico, es decir, que hay muchas tangentes, digamos, por las que podemos tirar y fabricarnos o construirnos nuestra propia trayectoria profesional. Vaya. Sí, sí. Sí. Vale, ¿qué titulación obtengo?
Sí, con el título, o sea, haciendo el título de experto universitario. Da puntos para oposiciones, digo, porque la gente también se puede plantear esto, ¿no? En plan, yo he hecho, pues soy maestra y ahora si hago esto, me puntúa, lo cuento, no lo cuento. Sí, eso es una pregunta recurrente. Este año quizás no tanto porque aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias hay oposiciones a infantil y primaria en el verano, entonces ese conjunto de estudiantes están preparando oposiciones, pero sí es una pregunta que nos han hecho. Y es una pregunta que no podemos contestar porque no convocamos nosotras las oposiciones, Ya, sino que es la Consejería de Educación y además, aunque podamos mirar convocatorias anteriores, hasta que no salga la convocatoria de este año, pues no sabrán que van a baremar como un mérito para las oposiciones. vale. Por lo tanto, aunque es recurrente la pregunta, no nos corresponde a nosotras decir si te da puntos para las oposiciones porque no somos el organismo que, Lo reconoce, como universidad, ni claro. siquiera como universidad podemos contestar a esta pregunta porque no somos la entidad que convoca las oposiciones. Te da puntos personales, te da tablas, eso es lo único que podemos decir. Vas a ir a hacer una defensa extraordinaria, pero más allá no podemos, no podemos garantizar nada. Vale, vale. Y después, por ejemplo, como es allí, pues si alguien de la península se plantea ir, ¿no? ¿Hay un porcentaje de asistencia mínimo? ¿Hay algo Sí, que... sí. Sí, este curso está planteado de una manera muy vivencial, como ya hemos resaltado, ¿no? En las Sí, distintas intervenciones. La idea es, si lo que estamos buscando en el fondo es una reconexión, pues hay que hacer la conexión con las dos patitas en el suelo, ¿no? Y con los brazos en torno a los brazos de otros, digamos. Entonces, sí que se pide un mínimo de asistencia, está en el 80% según la guía docente, porque pensamos que es muy importante esa asistencia, no tanto desde el punto de vista académico, que también, por supuesto, sino desde el punto de vista personal. Quiero decir que todo lo que se va a vivir en estos fines de semana de convivencia y de aprendizaje mutuo, ¿no? Si no se está, no hay manera de sustituir ese tiempo que no se haya podido disfrutar por la razón que sea, ¿no? Quiero decir, no se trata de justificar de una manera o de otra, ¿no? Sino sí, que es que si nos perdemos ese momento mágico, vamos a decir, de aprendizaje intenso, es difícil sustituirlo con un texto o con un vídeo o con otro tipo de material. Entonces, invitamos a que se haga ese esfuerzo. Desde luego, el curso se celebra en un sitio inmejorable para eso, ya no solo sí, estamos en las Islas Canarias, estamos en la Escuela Bosqueco, que es un lugar fantástico. Y, y creo que para los godos pues es muy atractivo el poder ir allí, ya sea a impartir o ya sea a disfrutar de la formación. O sea, que animo a que se haga un poco ese esfuerzo porque va a merecer la pena desde todos los puntos sí. de vista. Mm, sí. Y si y hay opción, por ejemplo, de recuperar algún módulo si no se puede hacer o algo así. Respecto a la recuperación de módulos, bueno, pues voy a volver a las palabras de Katia, ¿no? Es importante que sea vivencial, pero también tenemos en cuenta que a veces puede suceder alguna cosa que habrá que, digamos, tratar de forma particular, ¿no? Ver qué sucede en ese caso. Os aseguro que aquel que empiece la formación no va a querer faltar Perderse, nada, seguro. porque sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucede, ¿no? Y cuando suceda algo extraordinario, pues habrá que a lo mejor buscar medidas extraordinarias también, de esas que no se contemplan en el documento genérico y que a lo mejor conlleva pues hacer un estudio particular sobre una cuestión particular. Pero en principio tiene que existir esa asistencia, porque si no, la parte vivencial sería solo una pantalla, ¿no? No,
no tiene sentido. Un módulo va conectado con el otro, es una educación, es una propuesta holística. No es, bueno, pues me pierdo seguridad y cojo acompañamiento, es que va todo unido. Todo tiene significado cuando va hilado, cuando va conectado. Entonces, por eso es importante ya previamente no es, antes hablabais de qué títulos se obtiene, ¿no? Realmente para las oposiciones no podemos decir, pero sí podemos decir que esto es un posgrado universitario y tú lo vas a tener en tu currículum y vas a aportar en tu centro, en tu trabajo, en tu... Entonces, bueno, pero no, aunque es un posgrado universitario, no es, bueno, voy a engordar mi currículum, ¿no? Sino que va a ser una formación vivencial significativa y, por lo tanto, uno de los compromisos que conlleva es, bueno, pues como hacemos con los niños y niñas, ¿no? Me comprometo, entro, yo decido si entro o no entro, pero si entro, me remango y hasta donde nos lleve el bosque. Vale, mira, como yo sé que estáis dando también formaciones de esto con módulos, pero no de esta manera, ¿no? Entonces, ¿hay alguna convalidación si se han hecho cursos similares o algo así? Bueno, no, en realidad no. Es importante, como han dicho las compañeras, haber pasado por cada uno de estos módulos para poder obtener todas las herramientas y competencias que sentimos que son necesarias para convertirse, ya estamos hablando de un experto, o una experta en educación en la naturaleza, ¿no? Tiene otra carga y otra implicación, ¿no? Lo hemos condensado bastante, lo que decía Paz, y todo es necesario y no vemos la posibilidad de prescindir o pasar de puntillas por ninguno de los módulos que se van a impartir. Vale. Bueno, temas más prácticos. Precio, perdón, precio. ¿Estas cosas se habla en la universidad o podéis informar de algo? Bueno, el coste de este posgrado en total son de 2.290 euros que se pueden pagar o de forma íntegra o de forma fraccionada en 3 cuotas. Y también existe la posibilidad de financiación. Por ejemplo, el Banco Santander, que tiene convenio con la Universidad de Las Palmas, ofrece unas condiciones, digamos, más favorables, ¿no? Para el alumnado de la universidad. O sea que también existe la posibilidad de financiación. Vale, vale. Vale, genial. Y después, bueno, no sé si hay ya unos criterios de evaluación de contenidos o algo así que tengáis establecidos. Sí, pues es algo que en lo que también nos hemos puesto de acuerdo, un poco para no centrarnos solo en esa parte teórica. Hemos pensado que también la forma de evaluar, o como nos gusta decir a nosotras, ¿no? de ver esa evolución más que esa evaluación, pues sería sobre todo a través de pequeños y de grandes trabajos, ¿no? En cada módulo hay una serie de propuestas que tendrá cada una de las que formamos parte del equipo docente, pero que también tienen relación entre sí. O sea, tienen significado, no son propuestas sueltas para ver el grado, la capacidad memorística, sino que van a ser trabajos en los que se va a poder ver cómo se han integrado esos conocimientos con tu propia mochila de conocimientos y ver que pues, propuestas o a veces trabajos más breves, reflexiones, debates dirigidos, bueno, siempre buscando esa conexión con el propio alumnado, ¿no? Para que en todo momento podamos no solo ver un resultado final, sino ver cómo vamos construyendo, porque al final nosotros sí que hacemos una serie de propuestas,
Pero bueno, este es el primer año y estoy segura de que cada año será diferente, ¿no? Al final se va construyendo, de eso trata para nosotras un poco la evaluación. No tiene sentido proponer una evaluación para los niños y niñas y que nosotros lo hagamos Sí, de otra manera, ¿no? claro. Entonces sí, habrá también un trabajo final de fin de experto Iba a preguntar. y bueno, serán todas esas cosas las que nos ayuden a poner de forma práctica todo lo integrado durante los módulos, ¿no? Ujú. Sí, te iba a preguntar ahora por eso, ¿no? Porque antes decías que iba a haber prácticas y practicum, entonces, por si había un trabajo. Vale, bueno, no sé si tenéis más preguntas, si vosotras queréis añadir alguna cosa más. Yo sí tengo una pregunta. Espera, voy a poner la cámara. Que yo, por ejemplo, también soy de Vitoria y sí que me planteo ir allí, pero claro, para mí supone un esfuerzo muy grande, ¿no? Dejar aquí mi trabajo y todo, pero es como que necesito saber si el máster va a salir sí o sí. O sea, ¿cuál es el mínimo de personas que tienen que apuntarse? O si ya sabéis si va a salir. Ya salió. Sí, Ya. o sea, esa era mi pregunta, sí. O sea, yo Sí, necesito asegurar que si yo dejo aquí todo, voy a claro. tener la opción de Sí, hacer. ahí ya salió, ¿no? Ya estamos. Y además sí que viene mucha gente de fuera, de distintos lugares, ¿no? Entonces sí que se ha facilitado también, que viene dentro del dossier que facilitamos cuando piden información a través del correo de Bosqueco. Ese dossier que Mar igual puede poner, o no He sé si da tiempo recibido, o ha no. tardado mucho Pero porque sí que pone también pues, la colaboración que tenemos para el hospedaje también, ¿no? El alojamiento cercano donde puedan venir caminando y, bueno, pues, y barajar distintas posibilidades también. Vale, perfecto. Vale, bueno, estaba buscando el mail de Bosqueco, no sé si era Bosqueco, Proyecto Lo- Bosqueco. Mejor info Bosqueco, que Info lo estoy Bosqueco. escribiendo en el chat. Vale, genial, para que si después tienen cualquier duda puedan contactar. Ahí está. Vale, bueno, ahí está el dossier, el mail y por si después os surge cualquier otra pregunta que os podéis poner en contacto con ellas. Vale. Sí. Y bueno, yo creo que, no sé, si no hay nada más, creo que hemos tratado así como muchos temas desde la parte... Mm, Y nada, solo decir que estaba escuchándoos, ¿no? Yo empecé diciendo, el objetivo de 3, la reconexión con la naturaleza. Y si no ha salido 1000 veces la palabra reconexión, ¿no? Cómo estamos todos buscándolo desde un lado, desde el otro y sabiendo que, que es fundamental, que hay que ir a por ello, que hay que ir por ahí. Entonces, bueno, muchísimas gracias por sacar este título de experto en educación a la naturaleza. Adelante y os seguiremos de cerca, que lo sepáis. Muchas Gracias a gracias. ti Vale. también, Mar, por presentarnos con tanto mimo y por bueno, pues dar acogida a este espacio para cuestionarnos. Para nosotras también es un aprendizaje y gracias a ti también por difundir, ¿no? Yo feliz, ya lo sabes. Y va a estar de todas, todas. Mm. Y a todos los que estáis aquí también gracias por ser curiosos sobre todo, ¿no? Y por crear red, por conectarnos, por vengáis o no vengáis, de alguna manera estamos ahí conectados, ¿no? Muchas gracias, Mar, también por la excelente moderación y por el espacio que nos ofreces. Ya solo el nombre de tu proyecto lo indica, ¿no? Es un gran árbol a cuya sombra nos cobijamos y bueno, pues muchas gracias también a los participantes que habéis dedicado este ratito de la tarde de hoy y gracias porque sentimos vuestro apoyo, estéis o no estéis luego allí en Canarias, pero el apoyo ya se agradece desde aquí y desde ya. Sí, yo también sé que después vendrá la península que seguirá creciendo, seguro. Os seguiremos atentamente. No hay otra manera, es lo que va a ser.
Volveremos al bosque, seguro. Bueno, un abrazo enorme. Gracias. Y nada, que sepáis que que está grabado, entonces si queréis volverlo a ver en cualquier momento, bueno, pondremos en redes a través de cómo lo vamos a compartir y ya vamos hablando, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Chao. Que- Chao. Chao.